Ahora, de alguna forma, sabiendo esta estructura de personalidad, sabiendo esta estructura psíquica, nosotros podemos hacer una clasificación de delincuentes. Esta clasificación de delincuentes que a continuación vamos a desarrollar es un compilado de todas las clasificaciones que hay en la historia. Tenemos clasificaciones de Lombroso, tenemos clasificaciones de Exner, de José Ingenieros, de Enrico Ferri, tenemos muchísimas clasificaciones de delincuentes y aquí la que vamos a tomar en cuenta son sobre los delincuentes que más se repiten en nuestra sociedad, ¿ok? Los delincuentes que se encuentran en México, que se encuentran en Venezuela, que se encuentran en Argentina, personalidades que se parecen, ¿ok? Personas, individuos que parecen actuar de una misma manera. Entonces, tenemos primero, como la primera clasificación de delincuentes, el delincuente que tiene una predisposición al delito. ¿Okay? Nos encontramos entonces con el delincuente constitucional. ¿Qué quiere decir constitucional? Cuando nosotros hablamos de clasificar, cuando nosotros hablamos de estudiar rasgos, tenemos que, por supuesto, saber que nos vamos a encontrar con una personalidad. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de características, un conjunto de rasgos que nos hacen diferenciables, que nos hacen únicos en el mundo. Entonces, ¿qué componentes tiene la personalidad? Primero que nada, el componente constitucional, que es el componente que traemos desde nuestro nacimiento. ¿Okay? Nuestros padres determinan ciertos rasgos en nosotros, determinan el color de cabello, determinan nuestro color de piel, determinan también incluso ciertas enfermedades que son adquiridas o heredadas, ¿no? Esa es la parte constitucional de la personalidad y esa constitucionalidad, por supuesto, va a afectar mi desarrollo. La personalidad también está conformada por el temperamento y por el carácter. Es importante que usted sepa, pues, que el carácter es lo que se puede modificar con el tiempo, no el temperamento, ¿ok? Con el temperamento nosotros nacemos y ese es el temperamento que nos va a acompañar por nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que se modifica? ¿Y a través de qué? A través de experiencia, a través de madurez, se modifica el carácter. Entonces, la personalidad está conformada por los aspectos constitucionales, por el carácter, por el temperamento y esta personalidad forma parte entonces de un individuo al que llamaremos entonces individuo antisocial, individuo delincuente, para poder estudiarlo. Esta primera clasificación que nos habla del delincuente que tiene una predisposición al delito no está enfatizando la hipótesis ya que ha perdido fuerza sobre que el delincuente nace, ¿ok? Hay muchos autores que todavía insisten en agregar que el delincuente nace, sin embargo la experiencia nos ha dicho que el delincuente pues se construye. Sin embargo, para no dejar la biología de lado, ¿verdad? Nosotros tenemos una explicación, un acercamiento a la parte biológica de este delincuente. Entonces, si nos basamos en la premisa de que todos nosotros, los seres humanos, somos biopsicosocial espirituales, ahora gracias al humanismo, gracias a esta trascendencia que tenemos en la actualidad, nosotros podemos decir que también somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque buscamos siempre trascender. Entonces, ¿qué pasa con la parte biológica? Somos seres biológicos, somos sociales, somos psicológicos, pero ¿qué pasa con lo biológico? Una forma de nosotros poder entender más o menos cómo funciona el cerebro, pero ubicándonos entonces en este conocimiento biológico, es a través de la comprensión del cerebro triuno. El cerebro triuno nos ofrece 3 clasificaciones dentro de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes un pastel de 3 pisos y en la base de ese pastel nosotros vamos a tener el primer cerebro, que es el cerebro reptiliano o el cerebro reptil. El cerebro reptil o esta base se encarga de obtener todas las necesidades básicas del ser humano, todas nuestras necesidades más instintivas y de supervivencia. Hambre, sed, sueño, respiración, ¿ok? Todas nuestras necesidades más básicas. Digamos que el cerebro reptiliano no tiene capacidad para actuar de otra forma. Por eso cuando tenemos hambre, la mayoría de las veces tenemos una misma reacción cuando tenemos sed, cuando tenemos sueño. Por eso la falta de hambre, la falta de comida, la falta de sueño, la falta de agua nos genera una conducta parecida en todos nosotros, en ustedes, en nosotros. ¿Por qué? Porque este cerebro reptil tiene una única respuesta, ¿ok? Entonces, siendo esta la base de nuestro cerebro, viene una segunda capa de este pastel que sería
el cerebro límbico, el cerebro emocional. ¿Qué hace el cerebro emocional? El cerebro emocional es el depósito de nuestros aprendizajes, pero nuestros aprendizajes basados en el miedo y en el placer. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación amenazante, es el cerebro límbico que dice corre, que dice huye. Este cerebro límbico entonces es el que nos da la capacidad de reaccionar, pero no internalizamos lo que pueda estar pasando. Por eso es que a veces en alguna situación en donde nuestro cerebro límbico ve miedo, el cerebro superior, que es el neocórtex, ve precaución. Si de repente nos encontramos en una situación en donde el cerebro límbico dice corre, pero resulta que correr pone en riesgo nuestra vida, el neocórtex va a decir no corras, porque si corres te pueden disparar. Por ejemplo, en el robo de un banco, cuando quedas como víctima, de repente correr es la primera reacción que te dice el cerebro límbico, pero el cerebro neocórtex, el superior, te dice quédate, baja la cabeza, acuéstate. Entonces, esta neocórtex es la capa, superior de nuestro pastel y es la que tiene entonces la capacidad de razonar, de pensar, de discriminar acciones, de discriminar secuencias. Es la capacidad de nosotros poder tener introspección. Cuando nosotros nos acostamos en la noche y decimos cómo estuvo mi día, qué hice hoy en el día, esa capacidad de introspección la podemos desarrollar gracias a este cerebro cognitivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nombramos la importancia del cerebro triuno? Muy bien, porque la explicación de muchas de las reacciones de los delincuentes está basada en que ellos son 100% límbicos, muchos, es decir, sus emociones simplemente son basadas en el placer o en el dolor. No hay el razonamiento, el pensamiento, la reflexión que sí tenemos nosotros. Muchos, aparte, más que límbicos, resultan ser muy reptilianos. Es el caso de muchos psicópatas o es el caso de muchos delincuentes cuando ya están en un componente más psicótico, cuando ya dentro del tema patológico están en un componente más psicótico, se llevan por delante a las personas que tienen a su alrededor, incluso a sí mismos. ¿Por qué? Porque la patología invadió su vida. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Bien, desarrollar el cerebro cognitivo, ¿ok? Dentro del cerebro, dentro del neocórtex o este cerebro cognitivo, tenemos inmersos los dos lóbulos, ¿ok? Los dos lóbulos prefrontales, el derecho y el izquierdo, los capaces de ofrecernos esto que se llamó inteligencias múltiples. Entonces de repente usted puede ser abogado, pero tener una inteligencia dirigida al baile. Usted puede ser médico, pero tener una inteligencia dirigida a armar y a construir. Así como a usted le puede pasar, también le va a ocurrir al delincuente. Entonces, si estamos hablando de un delincuente, por ejemplo, que está en la mitad de este cerebro reptil, estamos hablando de la mayoría de los antisociales. Basan sus emociones en miedo o placer. Pero si estamos hablando de un delincuente que sí tiene capacidad cognitiva, que sí está dentro de este marco superior o neocórtex, entonces tenemos delincuentes que, por supuesto, tienen un aprendizaje superior, que cometen delitos crueles, que cometen delitos que se escapan de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque de alguna forma la creatividad, que es un instinto según Jung, se enferma. Entonces la creatividad que yo dirijo a pintar, la creatividad que yo dirijo a bailar, el delincuente con una capacidad neocórtex superior, pues entonces va a buscar la forma de ser también el número uno, pero dentro del aspecto negativo, en este caso pues con crímenes violentos, con crímenes bastante cruentos.